Vamos a dar inicio a la segunda sesión. En esta sesión, digamos, en aras del tiempo, voy a realizar lo mismo que la vez pasada. Hago una presentación relativamente corta, a ver si tenemos mucho más tiempo para dialogar sobre las temáticas presentadas, ¿ya? Antes de iniciar, me gustaría pues, hablar un poquito de lo que ya Raquel planteó sobre las tareas, ¿no? He estado considerando y de pronto pues he visto que quizás hay como exceso de trabajo, ¿ya? Tanto para ustedes como para mí, ¿no? Y sí me gustaría, digamos, de pronto conversar con el equipo a ver si colocamos una tarea obligatoria y de pronto las otras opcionales. Todo depende de la conversación que tengamos el día de mañana. Ese es un anticipo que les hago, ¿ya? De todos modos, pues quedamos pendientes de ese asunto y yo creo que ya mañana en la tarde pues hay alguna información al respecto. El tema de hoy, voy a subir la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Voy a hacer inicialmente de manera muy breve unos comentarios cortos sobre el tema 1, ¿ya? Revisando los diferentes trabajos, ¿no? Llegué a la conclusión de que hay pues una diversidad de puntos de vista. Se define el currículo como contenido, como planificación, como realidad interactiva. Esto pertenece pues al texto de Angulo, ¿recuerdan? Todo lo que se hace en educación, el currículo es un medio, el currículo es una práctica, el currículo es un campo de estudio, el currículo es un proceso de construcción, se incluye la planificación, organización y orientación de la actividad educativa. La pregunta que uno se hace de cara, digamos, a todo este mare magnum de definiciones es como a qué nivel pertenece el discurso curricular. ¿Es un discurso que es parecido a las ciencias sociales o es un discurso parecido al de las ciencias naturales? ¿Eh? ¿Es un discurso integrado o es un discurso que juxtapone? Si ustedes observan este conjunto de definiciones o de acepciones, pues van a encontrar que la mayoría de ellas no se toca. Cada definición depende del autor. ¿Eh? Esto es muy interesante observarlo en las ciencias naturales, donde el conocimiento se privilegia sobre el autor. En las ciencias sociales el autor se privilegia sobre el conocimiento, pero es muy común que la norma Zappa dice hay que colocar el autor, como dice fulano de tal plantea, etcétera, etcétera. En las ciencias naturales, Oye, ¿cómo hago para que se me suene mi tarea aquí? muestran que es solo números. O sea, usted lee un texto de ciencias naturales, ¿no? Y solo encuentra números, o sea, no interesa el autor, interesa el conocimiento. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque si planteamos el currículo como sistema, vamos a encontrar que su entorno está configurado por una serie de aspectos de orden social, cultural, económico, político, que tienen relaciones con ese sistema. Y en cierta manera lo determinan. Es como si dijéramos, tenemos aquí el sistema y acá está el entorno, ¿eh? Pero, ¿qué es el currículo como sistema? ¿Cierto? ¿Y qué es el entorno? Observe que el entorno está configurado por las políticas educativas globales, nacionales, que determinan el quehacer de las instituciones, discursos diversos, ¿no? Que son enfoques sobre el conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza, la competencia, el niño, el maestro, transversalidad, flexibilidad. O sea, podríamos seguir agregando un número de temas, ¿ya? Y
Eso agrandaría, digamos, la diversidad de discursos que hay alrededor del currículo. Otros discursos, por ejemplo, el emprendimiento, planeación, diseño, innovación, evaluación, planificación, desarrollo, cultura. Observan ustedes que todos estos discursos, como dice arriba, de una u otra manera configuran el entorno curricular y en cierta manera determinan el currículo, pero no son currículo. Eso debe quedar claro, no son currículo. Las políticas educativas no son currículo, las competencias no son currículo, la flexibilidad no es currículo, la enseñanza no es currículo, ¿ya? Los enfoques no son currículo, la planeación no es currículo, el diseño no es currículo. Son discursos y prácticas que de una u otra manera intervienen sobre el currículo, pero no podemos confundir, digamos, el objeto con el conjunto de definiciones que lo rodean y que efectivamente lo convierten en un objeto relativamente distorsionado. Este modelo, digamos, nos permite describir el currículo en diferentes niveles. Tenemos agentes, agencias, discursos y prácticas. Si nosotros observamos, ¿no? Alrededor del currículo hay agentes. Ustedes que me están escuchando son actores, agentes. Mario, En términos sociológicos, digamos, ocupa. ¿Cómo? sí, perdón, es que están poniendo en el chat que se escucha muy bajo. ¿Sí? Sí, disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Ahí Yo me se escuchan escucho ya súper mejor o no? bien. Yo le ¿Ahí me estoy escuchan escuchando mejor? bien. ¿Allí me escuchan mejor? Sí, le escuchamos. Sí, las personas que lo escuchaban bajito, ¿cómo lo escuchan ahí Sí. cuando están hablando, Mario? Bueno. Ok, Si gracias. nosotros examinamos este modelo, vamos a encontrar agentes ahí. Ustedes son agentes, ¿eh? Hay agentes oficiales del Estado, hay agentes de las agencias internacionales, o sea, hay agencias, la universidad es una agencia, la escuela en sus diferentes niveles es una agencia, ¿eh? Las agencias del Estado, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública en México o el Ministerio de Educación en Costa Rica, el Ministerio de Educación son agencias y pues está conformado por agentes. Allí se cuecen una gran cantidad de discursos, se recontextualizan discursos. Hay expertos que trasladan los discursos de las disciplinas o de los diferentes campos de conocimiento y los convierten en discursos que luego se convierten en currículo. Y hay una serie de prácticas. Está el diseño, la evaluación. Por ejemplo, la evaluación. La evaluación es un campo de estudio que se relaciona con el currículo, pero no es currículo. Entonces, observen ustedes, este modelo nos permite examinar el currículo tanto en el macro nivel, por ejemplo, qué dicen las agencias internacionales sobre el currículo, qué dicen los agentes, qué discursos se promueven desde las agencias internacionales, qué prácticas. Y en el micro nivel, por ejemplo, qué enseña el maestro, ¿ya? ¿Qué prácticas se realizan? Entonces creo que hemos venido planteando algo muy interesante alrededor del qué, no del cómo. Por eso, en algunas definiciones aparece la pedagogía haciendo parte del currículo. El qué, cómo, cuándo, dónde, no. Es qué, cómo, cuándo, dónde son otros elementos de otro plano, de otro nivel, que se relacionan con el currículo, pero que no son currículo. Bueno, esa era la aclaración que quería hacer en relación con el primer tema. Ahora bien, en relación con el segundo tema, pues sabemos que en aras, digamos, de la continuidad con el primero, sabemos que el currículo está determinado por políticas e intereses asociados que se inscriben en las políticas globales y nacionales. La orientación de las instituciones expresada en su misión y proyecto educativo que tienen una relación con esas políticas nacionales o globales. Las posturas académicas o intelectuales que sobre el currículo se presentan, que son enfoques o definiciones, esas entran y a veces contrastan, se retoman, unas veces se retoman, otras veces se reconceptualizan, otras veces se rechazan, etcétera, etcétera. O sea, todo esto nos está mostrando, ¿cierto?, que hay determinación del currículo, ¿ya? Y que esas determinaciones, pues, configuran nuevos lenguajes, nuevos textos, nuevos diseños,
que de una u otra manera están cambiando la estructura interna del sistema, no del entorno. El entorno es todo eso que dijimos que son discursos que de una u otra manera interactúan con el sistema curricular. Ahora, la diversidad de autores pues, da origen a una diversidad de tipologías, que por lo general son arbitrarias. Este es un aspecto muy importante porque si hay algo arbitrario en términos discursivos es el currículo. Depende generalmente de la posición académica del autor. Aquí quisiera hacer una pequeña digresión sobre un texto que a mí me parece fundamental, que es de Basil Bernstein, ¿ya? Que él se refiere a dos estructuras discursivas. Primero establece dos tipos de discurso, el discurso vertical y el discurso horizontal. El discurso vertical, podríamos decir, es el discurso teórico de la ciencia y las disciplinas. Y el discurso horizontal es el discurso de la cotidianeidad. Son dos discursos que están relativamente opuestos, ¿ya? Dentro de el discurso vertical hay estructuras de conocimiento. Y esas estructuras de conocimiento generan como dos tipos de discursos, ¿cierto? Un discurso, una estructura horizontal y una estructura vertical. La estructura vertical es la que se asocia con las ciencias naturales. Aquí se observa, se alcanzan a ver aquí en este modelito. Ese es el modelo de las ciencias naturales, ¿ya? Observen que es un discurso que se va integrando jerárquicamente, ¿ya? Observen ahora el discurso de las ciencias sociales. Es un discurso que tiene una estructura horizontal, lo cual significa que crece, podríamos decir vulgarmente hablando, por añadidura. O sea, se van yuxtaponiendo unos discursos a otros. Y esos discursos que se yuxtaponen entre sí no tienen la misma identidad, ¿ya? Tienen lenguajes diferentes. Esos lenguajes son intraducibles. Entonces, lo que plantea el Angulo es diferente de lo que plantea, por ejemplo, Jimeno Sacristán, ¿ya? Lo que plantea Angulo es diferente de lo que plantea Posner. Lo que plantea Posner es diferente de lo que plantea Grundy, porque son intraducibles. Esos discursos son intraducibles, ¿ya? Y son especializados porque tienen sus propios principios de descripción. Si ustedes cuando lean el texto de Grundy van a ver que es el mejor ejemplo de recontextualización que hay, tomado directamente de la filosofía del texto de Habermas, Conocimiento e Interés, que luego la autora lo traduce al currículo, ¿no? Los intereses habermasianos los traduce al currículo y entonces plantea tres tipos de currículo, ¿ya? El currículo técnico, el currículo práctico y el currículo emancipatorio. Pero no eso es intraducible, por ejemplo, al planteamiento que hace Jimeno Sacristán, o al planteamiento que hace Posner, o al planteamiento que hace Jackson, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy importante comprender eso para poder entender que alrededor de ese discurso vertical pueden convivir múltiples definiciones y no nos vamos a poner de acuerdo. Lo importante en este caso es encontrar, ¿no?, principios de descripción y explicación fuertes frente a los principios de descripción y explicación débiles. Por eso me parece que es este planteamiento que hace Bernstein nos muestra, digamos, cómo al discurso, a la estructura vertical del discurso horizontal, del discurso curricular, se yuxtaponen todos los discursos posibles, todos los enfoques, el enfoque 1, el enfoque 2, y usted puede seguir contando hasta el enfoque N, y esos discursos son horizontales y no se relacionan entre sí. Por eso es muy difícil, digamos, llegar a acuerdos en materia curricular, porque lo que usted piensa no es lo que yo pienso. ¿Ven? A pesar de que puede haber descripciones y explicaciones mucho más fuertes, como por ejemplo,
la relación entre sistema y entorno. El sistema curricular con una estructura interna y el entorno, que es todo lo que está determinando ese sistema y haciendo que se mueva, que se dinamice, que se desarrolle, que cambie, que se transforme o que no cambie. Miren ustedes, por ejemplo, aquí hay tensiones entre quienes consideran, por ejemplo, que el discurso debe provenir de las disciplinas. Ese es un discurso que ha venido trabajando Michael Young desde hace mucho tiempo, ¿ya? Un querido colega británico, que él considera que las disciplinas son clave y fundamentales para la comprensión del mundo. O sea, él no le apuesta a la transdisciplinariedad, no le apuesta a la interdisciplinaridad. Pues, ¿qué hay que hacer con Michael Young? Dialogar sobre el papel que pueden jugar las disciplinas en la construcción o la producción, o la producción del currículo. Schwab, por su parte, dice que el currículo debe hacer énfasis en la práctica. Y Stenhouse dice que el currículo debe hacer énfasis en la investigación. Entonces, ¿cuál de esas descripciones, digamos, nos parece relevante, pertinente, útil y necesaria para configurar el sistema curricular de una institución? ¿Ya? Es claro, digamos, que, por ejemplo, el planteamiento que hace Michael Young está en crisis por todos los acontecimientos que le han sucedido a las disciplinas en el siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI. El debilitamiento de los límites disciplinarios pues ha dado origen a una gran cantidad de nuevos discursos que ya no se ubican en el campo de la disciplina, pero que son cruciales para efectos formativos y que son cruciales, digamos, al momento de organizar un determinado currículo. Miren ustedes el planteamiento de Stenhouse. Él dice: un currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo. Pues hasta aquí el texto, ese enunciado es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo. Es extrínseco al currículo. Es extrínseco. Puede afectar su estructura interna, ¿ya? Dependiendo de los principios y rasgos del propósito. O sea, ¿qué propósito tiene una institución? ¿Qué propósito tiene un país? ¿Qué propósito tiene una agencia internacional? Los propósitos varían. Ahora, puede que haya cierta convergencia alrededor de los propósitos, pero aquí estamos viendo que los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo son elementos que están como en el entorno, que determinan esa estructura interna del currículo, ¿no? Dependiendo de la fuerza de esos principios y de los intereses, digamos, que rodean esos principios y ese propósito educativo. De tal manera que permanece abierta la discusión y crítica. Sí, evidentemente puede ser abierto a la discusión y la crítica y puede ser trasladado a la práctica. Pero ya es una vez se han definido los principios, los rasgos, los criterios, ¿ya? Y los aspectos internos de qué vamos a seleccionar, cómo lo vamos a seleccionar, en interés de quién lo vamos a seleccionar, eso es extrínseco. Entonces, el proceso, selección, organización y distribución constituyen la estructura interna del sistema. Ningún currículo puede existir si no hay selección, si no hay organización y si no hay distribución. Ahora bien, las tentativas, los propósitos, los fines, las metas, todo eso es extrínseco al currículo. Entonces, el gran lío es que generalmente se maneja esa ecuación de que lo extrínseco es igual a lo intrínseco. Entonces, el currículo viene siendo todo, absolutamente todo, como en algunas de las definiciones que aparecen en algunas instituciones donde el currículo es el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el para qué. No podemos seguir pensando de esa manera porque el currículo es un sistema que tiene su propia estructura. Ahora, ¿qué se deduce de lo que plantea Stenhouse?
el currículo como una empresa intelectual. O sea, sí, es cierto, es una empresa intelectual, pero eso es algo que yo me propongo, ¿ya? La propuesta, la empresa intelectual es mía. Yo me propongo elaborar un currículo para algo o para alguien, ¿ya? Esa empresa puede ser material humano y está encaminada a la realización de unos ideales o propósitos. Los ideales y los propósitos que significan o que afectan a ese sistema son extrínsecos. He venido planteando entonces la diferencia entre lo extrínseco y lo intrínseco, entre lo contextual y lo epistémico, como vamos a ver más adelante. Aquí vemos cómo, digamos, el planteamiento de Stenhouse se mueve sobre dos ejes. El eje de la investigación y el eje de la deliberación. Un currículo es una especificación que puede ser desarrollada en la práctica. La pregunta es, ¿qué se especifica? ¿Qué se selecciona? ¿Qué ideas van a ser transmitidas, comprendidas, analizadas y qué ideas se van a poner en la práctica? Eso ya ingresa al sistema, es transformado por el sistema, ¿ya? Entonces, cualquier currículo plantea la relación entre su sistema interno y lo extrínseco. Y entonces a partir de ahí podemos generar un indefinido número de currículos, nuevos currículos. Y cada currículo va a expresar ideas nuevas. Cada currículo va a expresar prácticas nuevas. Cada currículo va de pronto a agenciar las disciplinas o no agenciar las disciplinas. Cada currículo va a agenciar enfoques diferentes, como lo vamos a ver ahora en esa tipología. ¿Ven? Entonces, creo que hasta aquí lo extrínseco y lo intrínseco son dos elementos cruciales para comprender esa diversidad de postura, de enfoques, de discursos que existen sobre el currículo. Implicaciones de la definición de Stenhouse en la selección de los contenidos. ¿Cuáles son los aspectos extrínsecos? Pues capacidades, compromisos, intereses, valores, problemas de diferente nivel. Eso es lo que ingresa al currículo, eso es lo que ingresa al sistema, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos intrínsecos? Pues la naturaleza del conocimiento. Si esos conocimientos dentro de ese sistema van a ser disciplinarios, o van a ser, perdón, no disciplinarios, van a ser una recontextualización de las disciplinas, van a estar mediados por principios interdisciplinarios o por principios transdisciplinarios. Además, por algo importante, y es que las disciplinas son extrínsecas al currículo. Oigan bien, no son intrínsecas al currículo. Una disciplina no es un currículo. Un currículo es la expresión microscópica de una disciplina, hablando de currículo disciplinario. Y de currículos transdisciplinarios, pues un currículo transdisciplinario es la microexpresión de macro problemas transversales. Entonces, eso entre lo extrínseco y lo intrínseco es muy importante. Yo creo que la teoría de sistemas, esa definición, perdón, esa distinción entre sistema y entorno, nos permite ubicar qué está en el entorno curricular y qué hace parte del sistema curricular. Ahora, ¿cuáles son las pautas para la selección de los contenidos? Esas pautas, observen ustedes, también son extrínsecas. Puede que haya discusión o no haya discusión, puede que haya deliberación o no haya deliberación. Puede que las instituciones planteen la importancia de la responsabilidad del compromiso moral de cara al currículo. Puede que la participación sea democrática o burocrática, no democrática. Puede que antes de configurar un currículo se realice una investigación, se experimente, se compruebe, ¿no?, al momento de seleccionar los contenidos del currículo. Aquí me parece muy importante
de cara, digamos, a la democratización de los procesos, ¿no?, que definen uno u otro currículo, me parece muy importante el diálogo, la discusión, la deliberación y sobre todo la participación democrática. De eso que vimos atrás, los actores, o sea, los agentes o las agencias. Las agentes o las agencias pueden participar democráticamente en la construcción de un determinado currículo. Se delibera, se analiza, se seleccionan ciertos contenidos que son relevantes, ¿ya? Se seleccionan responsablemente, ¿ya? Y eso ingresa al currículo como contenidos. Pero la deliberación, la participación, pues están como en los márgenes del currículo. Puede que haya una participación y el currículo seguirá siendo un currículo en el cual se seleccionan unos u otros contenidos. Por eso, observen ustedes, aparece una diversidad de tipologías. Currículos centrados en lo social, currículos centrados en lo psicológico, ¿no? Currículos que hacen énfasis en el desarrollo personal, en el crecimiento cognitivo. O sea, todos esos aspectos hacen que el currículo, digamos, se convierta en una especie de objeto instrumentalizado de cara a la racionalidad que le imprimen los discursos, ¿no?, que están fuera del currículo. Por eso es que surgen las tipologías. Y la pregunta que uno se haría, ¿son acertadas esas tipologías? ¿No? Esas tipologías hacen parte del discurso horizontal, de la estructura horizontal del discurso. Van creciendo por añadidura, se van yuxtaponiendo. Pensemos en todos los nuevos discursos que salen a propósito de la pospandemia sobre los currículos. Currículo integrado, currículo postmoderno, currículo para el siglo XXII, currículo para la década del 30, ¿no?, currículo centrado en los negocios, currículos, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una instrumentalización de esos nuevos discursos alrededor del currículo. De allí las tipologías, ¿no?, que están asociadas a enfoques. Me he inspirado aquí en el trabajo que han realizado Eisner y Balance, ¿no?, sobre las teorías en conflicto sobre el currículo, ¿no? Y en ese balance que hacen esos dos autores en el año 1994, ellos plantean que hay por lo menos 5 tipologías. Una que hace énfasis en los procesos de desarrollo cognitivo. Hacer énfasis en los procesos de desarrollo cognitivo, pues es una tarea que viene de la psicología. Hacer énfasis en las operaciones intelectuales, en las habilidades, en el desarrollo de habilidades cognitivas, en el aprendizaje. Eso está formulado desde hace siglos. Ya lo planteó Comenio en su didáctica magna, ¿eh? Ya lo planteó Luis Vives también cuando planteó sus textos sobre la enseñanza y el aprendizaje, ¿eh? Ya lo planteó John Locke en sus planteamientos sobre educación. O sea, todos estos, o sea, el desarrollo de los procesos cognitivos es innegable. Es innegable que uno de los aspectos fundamentales que uno pretende en el proceso educativo es desarrollar cognitivamente a un sujeto, ¿ya? Pero eso está más del lado de la psicología que del lado del currículo. Entre otras cosas, observen la definición que hace Gagné de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que capacita a organismos vivientes, tales como animales y seres humanos, para modificar su conducta con una cierta rapidez en una forma más o menos permanente
De modo que la misma modificación no tiene que ocurrir una y otra vez en cada nueva situación. Esto que planteó Gagné en 1975 es una concepción sobre el aprendizaje. Y esta concepción le sirvió de inspiración para plantear un currículo que él denominó, digamos, de tipo cognitivo, ¿no? Entonces, observen ustedes que aquí la psicología tiene un papel fundamental, pero la psicología sigue siendo parte del entorno del currículo, no es currículo, ¿no? No hay un currículo cognitivo. Todo currículo, directa o indirectamente, contribuye al desarrollo cognitivo de un sujeto. Y esa es la tarea que hace una educación democrática. Que el sujeto crezca intelectualmente, que el sujeto crezca cognitivamente. Pero esos son propósitos. ¿A través de qué? A través del currículo y a través de la pedagogía. Luego viene el currículo como tecnología, mire. Aquí ya no se refiere al proceso de aprendizaje, sino a las tecnologías mediante las cuales se comunica y facilita el aprendizaje. El fundamento es un fundamento conductista. Y entonces, por eso, observen ustedes, se basa en la definición de objetivos, selección de experiencias de cada aprendizaje, organización de las experiencias de aprendizaje y evaluación de dichas experiencias. Ese es el planteamiento que hace Robert Tyler, en su libro Principios Básicos de Currículo, de la década de los años 40. ¿Ya? Maite Carrillo, maestra CI. Entonces, ese currículo como tecnología o currículo tecnológico se centra en la enseñanza, en los objetivos, en la secuencia, en los métodos normativos. ¿Eh? Pero observen ustedes que la enseñanza no es propiamente el currículo. La enseñanza es una práctica que realiza el maestro para que esos contenidos curriculares viajen a la conciencia del estudiante. Porque el maestro se propuso unos objetivos. Porque hay una secuencia, evidentemente. ¿Eh? Hay una secuencia. Esa secuencia es fundamental para poder comprender qué va antes y qué va después. Hay unos métodos que son a veces normativos. Por ejemplo, en la enseñanza de las lenguas extranjeras, en una época se dio todo el proceso de repetición, era fundamental para el aprendizaje del inglés. Y estaban los famosos repetition drill, substitution drill, o sea, todo eso que configuró, digamos, la tecnología educativa y que se penetró la enseñanza. La enseñanza no penetró los contenidos, penetró la enseñanza. Los contenidos de inglés siguieron siendo los mismos. Lo que transformó fue la racionalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces creo que aquí vamos a tener que ir como derivando nuevas ideas, ¿no? Que nos permitan, digamos, comprender que esas tipologías hacen parte de todos esos discursos que de una u otra manera van creciendo horizontalmente y que se han ido imponiendo en ciertos periodos, en ciertas épocas. Otra tipología, digamos, que plantean Eisner y Balance, ¿no? Es la del reconstruccionismo social, que hace énfasis en las necesidades sociales más que en las individuales. Entonces, miren ustedes, aquí hay un planteamiento un poco más social, no sociológico, social. La escuela está al servicio del cambio y debe estar orientada hacia el futuro. Uno diría, en gracia de discusión, toda escuela, incluida la universidad, debiera estar orientada hacia el futuro. Y el currículo debiera ser un currículo prospectivo, orientado al cambio social, orientado
a la solución de las problemáticas sociales, de las problemáticas globales hoy día. Afortunadamente, digamos, muchos discursos del entorno han ido penetrando al currículo. Por ejemplo, el discurso de la transversalidad, que hace parte de esa gran discusión que hay sobre la interconexión de los problemas globales que están afectando a la humanidad. Y los estudiantes deben aprender a tratar los problemas. O sea, estos serían propósitos, estos son intenciones, estos son intereses, estos son fines. Luego viene el otro, que es el más conocido por ustedes quizás. Y es el currículo en el que yo fui formado también. Y que todavía existe en la universidad. Es el que se denomina currículo esencialista y que expresa el racionalismo académico. Digamos, en mi época, el currículo estaba centrado en el cultivo de la inteligencia, en el cultivo de las disciplinas, en la estructura disciplinaria del conocimiento, ¿no? Y con eso se intentaba tratar de resolver problemas que a veces eran completamente descontextualizados. ¿Qué de ese racionalismo académico le queda a la universidad? Le queda el punto 2 y el punto 3. Se hace énfasis en las disciplinas, probablemente no en su cultivo, pero sí se hace énfasis en las disciplinas. Y segundo, el currículo se centra en la estructura disciplinaria del conocimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que recontextualiza los aislamientos de las disciplinas por una parte y por la otra tiende a reproducir la estructura disciplinaria del conocimiento en el sentido de que muchos de los métodos, muchos de los procesos, de los métodos y procesos de las disciplinas tienden a viajar a la práctica pedagógica. ¿Ven? O sea, se seleccionan conocimientos de las disciplinas en mayor o menor grado. Entre otras cosas porque reproducir una disciplina en un curso es absolutamente imposible. Es un inverosímil. Una asignatura es la representación microscópica de la estructura disciplinaria del conocimiento. Entonces, sin embargo, este racionalismo académico campea en gran parte de las universidades de América Latina. Ahora miremos otras tipologías. Esa es la tipología, miren, observen ustedes, recuerdan la tipología de Eichner y Ballas, ¿no? El racionalismo académico, el desarrollo cognitivo, ¿no? El currículo tecnológico, ¿no? Y el currículo ligado al crecimiento cognitivo de los sujetos. Hay otro que está, digamos, muy vinculado a esta clasificación que hacen Eichner y Ballas, y es la formación personalizada, digamos, el currículo autoformativo. Miren que Gimeno habla de varios aspectos. El currículo como proyecto educativo, que se refiere al currículo formal, legítimo, producto de decisiones oficiales e institucionales. A mí particularmente me parece que no es eso, no es una tipología. Es parte del proceso de configuración de un currículo. Primero se elabora un proyecto educativo y luego ese proyecto educativo se transforma en currículo que se vuelve proyecto educativo en una institución, que se vuelve un proyecto educativo institucional en el fondo, ¿no? Gimeno habla del currículo interpretado, referido a lo que enseñan los docentes. Hace parte de lo que se denomina currículo en acción. O sea, ya hay una primera recontextualización. Vamos a mirar desde la A hasta la D, vamos a mirar las recontextualizaciones. Primera recontextualización, viaje de la disciplina al currículo. Primera recontextualización. Segunda recontextualización,
viaja el currículo institucional, viaja al docente que lo enseña y entonces él ya transforma muchas veces a través de su discurso los contenidos. Él realiza ese currículo en las prácticas con sujetos concretos, ¿no? Que a su vez recontextualizan el conocimiento que ha entregado el profesor. Entonces ya van 3 recontextualizaciones. El cuarto es cómo eso que recupera el estudiante parcialmente, porque no lo recupera totalmente, afecta su identidad, afecta su subjetividad. Y quinto, digamos, ya es otro, hace parte como de otro plano, el currículo evaluado, lo que se evalúa. Entonces miren todo ese viaje que se da, es como un viaje, pero ese viaje desde mi punto de vista no configura tipologías, porque son 4 recontextualizaciones. El docente interpreta, el estudiante interpreta, y el estudiante reinterpreta lo poco que aprende. O sea, lo que le queda al estudiante, en el fondo, ese conocimiento último que le queda al estudiante, que ya hace parte de su desarrollo cognitivo, de su subjetividad, de su identidad, eso son como los últimos productos, ¿no?, curriculares que se insertan en la cabeza del estudiante. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer con eso? Con eso él tiene que aprenderlo mejor porque él sabe que va a ser evaluado. Entonces viajamos desde un proyecto educativo hasta la evaluación. ¿Ya? Hasta la evaluación. El proyecto educativo puede ser del orden nacional o del orden institucional. Y allá hay otro viaje. Cómo las ideas oficiales del Estado las transforma la institución en un proyecto educativo. Y cómo ese proyecto educativo se convierte en un currículo. Y cómo ese currículo viaja al aula de clase. Y cómo en el aula de clase el profesor lo interpreta. Y cómo en el aula de clase eso que interpreta el profesor viaja a los estudiantes. Y cómo eso que viajó a los estudiantes lo interpretan los estudiantes. Y cómo finalmente eso se evalúa. Entonces observen ustedes que son como diferentes momentos que se van dando y que en el fondo no darían para hacer una tipología, porque es parte del proceso mismo de enseñanza-aprendizaje donde está metido el currículo, que va como viajando, esos contenidos van viajando. ¿Ah? Tomemos un ejemplo. No recuerdo en que hace unos 2, 3 años, no recuerdo exactamente la fecha, la UNESCO planteó un documento sobre los ejes transversales. Esa era una propuesta de la UNESCO, un proyecto educativo global. Y ese proyecto educativo viajó a los países. Y en los países se configuraron, digamos, lineamientos curriculares alrededor de la transversalidad. Y entonces empezaron a aparecer los currículos transversales en la educación preescolar, en la preeducación primaria, en la educación media, ¿no? Entonces la transversalidad curricular se convirtió como en una especie de política que afectó la naturaleza del currículo. Y los profesores tuvieron que empezar a realizar sus prácticas basados en la transversalidad, entonces a seleccionar contenidos, en algunos casos ya seleccionados por las cartillas de los estados, ¿no? Y en otros casos, digamos, un poco más discrecionalmente. ¿Cuál es el efecto de ese currículo transversal en la conciencia de los estudiantes? ¿Dónde están ahí las tipologías? Entonces, miren ustedes, ahora, el currículo evaluado es un objeto que se evalúa, porque la evaluación no es
no es un principio curricular, la evaluación no es un discurso curricular. La evaluación penetra el currículo, lo afecta. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual se constituye el currículo como un objeto aprendido o no aprendido. O sea, los contenidos se aprenden o no se aprenden. Otra definición es que hacen parte de las tipologías son el currículo formal y el currículo real. El currículo formal pertenece al orden de la teleología, los fines, las finalidades, y responde a la racionalidad política, educativa y social. Por ejemplo, todo el discurso curricular de la UNED, de la UTN, ¿no? De la UCR, todos esos discursos hacen parte de lo que se denominaría currículo formal. Y en ese currículo formal están las definiciones. Por ejemplo, Alicia de Alba, mi querida colega Alicia de Alba, ella define el currículo como una síntesis de elementos culturales. ¿Por qué? Porque ¿qué se selecciona para el currículo? Conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos. O sea, se seleccionan contenidos instruccionales y se seleccionan contenidos regulativos. Conocimientos es lo instruccional. Valores, costumbres, creencias, hábitos es lo regulativo. Y miren, observa que ella dice conforma una propuesta político-educativa. En el fondo, eso es cierto. Es una propuesta político-educativa. Pero esa propuesta está en el entorno curricular, no en el sistema interno del currículo. ¿Ven? Que es impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios. O sea, yo comparto esta definición. Aunque algunos tienden a ser dominantes y hegemónicos, otros tienden a oponerse y resistir la dominación. O sea, en el fondo, esta definición nos habla del entorno curricular. La primera parte sí podría ser parte de una definición de currículo, la síntesis de los elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos. Esa primera parte sí considero puede ser parte del sistema. El resto hace parte del entorno curricular. Ahora tenemos por otra parte el currículo real, que tiene que ver la manera como el currículo formal entra en la institución educativa, donde sufre recontextualización y modificaciones, alteraciones, recortes, con el propósito de adaptarse a las demandas, situaciones, conflictos o normas institucionales. Una institución dice, por ejemplo, aquí en Colombia, las instituciones tienen cierta libertad, una relativa autonomía para hacer modificaciones, alteraciones al currículo de conformidad con las demandas del contexto. ¿Y cuál es el contexto que se plantea en este caso? La comunidad. Por eso generalmente la mayoría de los proyectos curriculares están definidos desde la relación escuela-comunidad, donde la comunidad educativa hace parte de eso que plantea Alicia de Alba, hace parte de los intereses, que pueden ser diversos y contradictorios de la comunidad, pero son intereses, porque los padres de familia o la comunidad quieren que algunos contenidos se trabajen en la escuela porque eso es muy importante para la formación de sus niños. Pues porque es muy importante porque los niños van a salir a realizar cierto tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, la relación entre currículo formal y currículo real, pues sí, es una relación viable, ¿ya? No podemos negar que hay un currículo formal, o sea, un currículo que está expresado en el discurso y un currículo que se realiza en la práctica. O sea, la forma como esos contenidos ya viajan a la relación pedagógica. El otro aspecto, digamos, es
que hace parte de la tipología del currículo oculto. Como dice Sacristán, no es algo que se selecciona, está presente en la institución. Muchos elementos, placas, monumentos, sitios, el uniforme, las competencias deportivas, los símbolos, las ceremonias, o sea, todos esos aspectos que generan identidad y que hacen parte de las prácticas regulativas o valorativas en una institución, es en cierta manera lo que se denomina currículo oculto. O sea, tácitamente se está introduciendo en la conciencia del estudiante el sentido de identidad, de pertenencia, de orgullo hacia su institución. No se le está diciendo al estudiante, usted tiene que querer la institución, no. Hay ceremonias, hay competencias, hay unas placas, hay un himno, ¿no? Hay cierto tipo de canciones, etcétera, etcétera, que recrean la identidad institucional. Y eso empieza a ser parte de la conciencia del estudiante. Entonces se convierte para él en un valor, en un principio. Yo recuerdo cuando era adolescente y estudiaba en mi colegio, me preguntaban en qué colegio estudia, yo contestaba orgulloso, en el colegio de Santa Librada, porque era un colegio público de los mejores del país. Entonces nos creaban ese sentido de identidad. Además había desfiles, ¿no? La educación física se hacía con cierto uniforme. Había toda una serie de monumentos, de placas, de ceremonias. El rector cada 8 días nos hablaba. O sea, todos esos aspectos hacían parte, digamos, de eso que Jimeno Sacristán denomina currículo oculto. Enunciados articulados en la misión institucional, el modelo pedagógico del proyecto educativo. En el fondo, a veces esos enunciados que están en la misión institucional, más que ser parte del currículo oculto, yo lo denomino retórica curricular. ¿Por qué? Porque gran parte de ese discurso no se cumple. Gran parte de ese discurso se queda en el plano de las intenciones, se queda en el plano de las políticas institucionales, se queda en el plano de las expectativas. Y las realidades en el aula de clase son otras. O la realidad de los docentes es otra. Generalmente el currículo oculto, como lo digo allí, está vinculado al orden regulativo de una institución, a los valores intrínsecos que reproduce la institución. Cada una de las instituciones participantes en este curso tienen una identidad. Cada una de ellas tiene unos valores. Y forja en los estudiantes una identidad. Y yo estoy seguro de que los estudiantes que asisten a cada una de las universidades participantes en este curso se sienten orgullosos de pertenecer a ellas. Pero nadie les dijo, usted tiene que sentirse orgulloso, ¿no? Es el clima social de la institución. Crea unos vínculos afectivos que van viajando a la socioafectividad del estudiante y empiezan a ser parte de su identidad retrospectiva o prospectiva. Todo también es, desde el punto de vista de Jackson en su libro de 2001, La vida en las escuelas, es todo lo que el alumno aprende en la escuela, no es solo lo que aparece en los documentos curriculares. El alumno está expuesto, como ya lo he dicho, a algo más complejo. Por ejemplo, el conjunto de reglas que rigen la vida escolar, los sentimientos, las formas de expresarlo, los valores, las formas de comportamiento y la adaptación a distintos ámbitos. O sea, todos esos elementos, ¿no?, hacen parte del currículo oculto. Yo recuerdo cuando era estudiante, en cómo se expresaba el currículo oculto. Cada estudiante tenía una agenda. Era un libro pequeñito donde le hacían anotaciones que uno debía llevar a su familia
para que el padre o la madre lo firmaran. ¿Ya? Y allí le decían del comportamiento. Allí lo citaban al padre de familia. Allí le decían si uno iba perdiendo o iba bien en el estudio. O sea, todos esos elementos que además caracterizaban una forma de relación con la comunidad, pues hacían parte del currículo oculto. Para concluir, observen ustedes la tipología de Posner en su libro Análisis del Currículo. Creo que está entre las lecturas complementarias. El currículo oficial. El currículo oficial se expresa en los documentos formales. Por ejemplo, en América Latina es muy común que toda la educación inicial, la parvularia en Chile y la inicial en los otros países, ese tipo de educación está tremendamente regulada por el Estado. Y a los docentes, a través de documentos formales que son lineamientos, se les dice lo que hay que hacer. Ya no hay necesidad ni siquiera de ir a una universidad para ser docente de preescolar, porque ahí está todo lo que hay que hacer. Ahora, evidentemente, el aprestamiento en la universidad es fundamental. ¿Por qué? Porque hay necesidad de comprender al niño, de comprender su desarrollo cognitivo, de utilizar cierto tipo de prácticas fundamentales para su desarrollo cognitivo, para su desarrollo socioafectivo, para el desarrollo motriz, etcétera, etcétera. Ya todos esos aspectos están descritos en los documentos oficiales. Entren al Ministerio de Educación Nacional y verán las series, ¿no?, curriculares donde se le dice al docente lo que hay que hacer. Está el currículo operativo, según Posner, que se materializa en las prácticas y en los exámenes. O sea, el currículo operativo es ese con el cual se relaciona el docente. Ese que todos los días nos causa, digamos, desazones. Ese que nuestro colega nos pregunta, sobre el cual nuestro colega nos pregunta, ¿qué vas a dictar hoy? Ese es el currículo operativo, ¿no?, que se materializa en las prácticas del aula de clase, digamos. El profesor pregunta, los alumnos responden, o sea, pero sobre un qué, no sobre el cómo, ¿ya? Está el currículo oculto, que son normas, valores, ¿no?, todo aquello que hace parte del reconocimiento, digamos, del sujeto, ¿no?, ya sea profesor, ya sea estudiante, ya sea administrador, y que crea, psicológica o sociológicamente hablando, un clima social, un ambiente social en la institución. Ambiente social que está determinado por una multiplicidad de factores. Factores que a su vez inciden en la psicología de los participantes al punto que pueden generar riesgos sociales. ¿Bien? El currículo oculto lleva a eso, puede llevar a que se configuren riesgos sociales. Por ejemplo, un currículo agregado donde las materias están absolutamente separadas las unas de las otras, genera canibalismo entre los docentes, genera jerarquías entre los docentes, genera tensiones entre los docentes. Y eso evidentemente afecta a los profesores y puede afectar a los estudiantes. El currículo nulo, pues, ¿qué vamos a hablar del currículo nulo si es lo que no se enseña? ¿Eh? Y el currículo adicional, pues, son todas las experiencias planteadas fuera del currículo. El currículo adicional es lo que ustedes conocen como extracurricular. Actividades extracurriculares que contribuyen a la formación, pero que supuestamente no hacen parte del currículo. Entonces uno no sabe si convertirlas en currículo oculto, en currículo operativo, en currículo nulo, que no se enseña,
pero que ahí está y que tiene que desarrollar el estudiante. Por ejemplo, deporte formativo, que es obligatorio en las instituciones, en las universidades colombianas, deporte formativo, ¿no? Es una materia donde muchas veces no se enseña nada. Los estudiantes hacen deporte, el que quieran. Puede que haya un monitor, puede que haya un entrenador, pero no están sometidos a una evaluación. No están sometidos a una evaluación, no hacen parte, eso no lo planeó el monitor ni lo planeó el entrenador. Van. Y esa asignatura o ese curso que se llama deporte formativo no se evalúa, pero hace parte del currículo. Está incluido en el currículo porque al momento de recibir su certificado del estudiante, allí aparece deporte formativo. Y está calificado valorativamente, no con números. Cumplió. ¿Ven? Pero se impone como una obligación. Es un currículo adicional. Hace parte, perdón, no es un currículo adicional, hace parte del currículo adicional. Entonces, observen ustedes, si quisiéramos mejorar un poquito esta tipología, podríamos lanzar esta pregunta. ¿Qué hace parte del currículo oficial? Y seguir la pregunta hacia el número 5. ¿Qué hace parte del currículo operativo? ¿Qué hace parte del currículo oculto? No qué es el currículo oculto, sino qué hace parte del currículo oculto. O podríamos transformar la pregunta, ¿qué se oculta en el currículo? ¿Qué contenidos viajan tácita, invisiblemente, invisibles en el currículo para ingresar a la conciencia de los estudiantes? ¿Ven? ¿Qué experiencias adicionales incluimos en el currículo para que este muchacho desarrolle un poco su estructura musculoesquelética? Algo así por el estilo. O sea, observen ustedes que yo colocaría, antes de 1 a 5, colocaría un qué. ¿Qué incluye o qué hace parte del currículo oficial, del currículo operativo, etcétera, etcétera? ¿Y por qué eso que hace parte del currículo oficial se vuelve en un momento determinado currículo oficial? ¿Y por qué eso que hace parte del currículo oculto termina siendo denominado currículo oculto? Bueno, hasta aquí hemos trabajado la temática de la sesión 2. Tenemos suficiente tiempo para hacer un gran diálogo, ¿no? No sé si sería posible hacer un pequeño descanso de unos 10 minuticos y luego entramos a la sesión de preguntas, comentarios. Raquel, ¿qué piensas? Carlos. Sí, perfecto. Yo creo que sí sería recomendable el descanso de 10 minutos para ya después entrar propiamente Entonces son al las espacio de 6:42, plenaria. son las 6:42. En Colombia, aquí son las 5:42. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí. Sí, qué bien. Hasta las 6:50. En Colombia, que aquí serían las 5:50. Perdón. Sí. Está bien, no se 5:52. preocupe. Ok, entonces regresamos a las 5:50 para ya concluir con el espacio de plenaria. Perfecto, ok, muy bien. Perfecto, nos vemos entonces. Hasta luego. Ok. Estamos de regreso, don Mario. Don Mario, entonces paso a la sección de preguntas. Sí, un diálogo, ¿no? En el cual podemos como, no únicamente pregunta y respuesta, me parece a mí que es importante como diálogo, comentario, que intervenga uno u otro, ¿no? O sea, que no se vuelva como un interrogatorio, ¿no? Pregunta y respuesta, ¿no? Perfecto, entonces damos espacio, levantamos la mano a aquellas personas que deseen participar
Y damos inicio con Angélica Fontana. Ujú. Muy buenas tardes, compañeros y don Mario. Muy interesante la reflexión, sobre todo porque nos da puntos de críticos para poder debatir. Un elemento es que en estas teorías del currículum, ¿verdad?, que usted nos ha presentado, nos deja como la inquietud, ¿verdad? Ya es una inquietud mía. Y así la voy a poner en la tarea individual, es el poder construir un currículum más integrador, ¿verdad? Primero, lo que es currículum, usted lo dejó muy claro, ¿verdad? Los elementos intrínsecos y extrínsecos. Y el poder nosotros construir un currículum integrador, un enfoque más crítico, un enfoque más holístico, respondiendo a la complejidad. Eso para mí es lo retador de estas tipificaciones que usted nos presenta, de otras que he visto. El cómo, para mí es lo más interesante de estos procesos, porque hay un discurso ya instaurado. Yo puedo hablar desde la complejidad, puedo hablar de la parte holística, puedo hablar desde la resiliencia, puedo hablar de muchos abordajes. Entonces, a mí me surge, ¿verdad?, el pensar en un currículum integrador y en el cómo llevarlo a la práctica, cómo está su praxis, que esos serían como los puntos que yo quisiera que conversáramos, ya que plantea más bien no preguntas, sino procesos de diálogo. Sí, muy bien. Creo que introduces algo muy interesante y es lo que concierne al cómo hacer que ese currículo sea lo que tú planteas, integrador, democrático, ¿no? Que permita la participación de diferentes actores para que llegue de una manera más dinámica al escenario pedagógico. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo decía propuestas Sí. del cómo, o esa propuesta del cómo queda a libertad. Construir, pensar en un Bueno, currículum el cómo, integrador es complejo. claro, Angélica, el cómo depende de muchos factores. Recuerdas que en esta especie de metáfora que hemos hecho del currículo como sistema, ¿cierto? Con su entorno, pues el cómo está vinculado a una diversidad de intereses, motivaciones, expectativas, ¿no? Y evidentemente allí se juega mucho el cómo. El cómo se juega en los bordes del currículo, ¿no? O sea, ¿qué ingresa? Depende también de cómo ingresa, ¿no? ¿Qué va a ingresar? Por ejemplo, decimos, ¿qué va a ingresar en el currículo? Pero decimos, ¿cómo queremos que lo que ingrese sirva para algo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el cómo hace parte del proceso dinámico de construcción de un currículo. O, por ejemplo, si a ti te nombran como participante en un comité curricular y tú tienes que participar en la creación de un currículo, ¿cierto? El resultado es un currículo que se expresa en sus elementos ya último, un plan de estudios, ¿cierto? Con todo su andamiaje, etcétera, etcétera, toda su organización, toda su distribución en el tiempo, pero una pregunta central del equipo es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo va a operar la división del trabajo, no? ¿Vamos a participar todos o vamos a dividirnos el trabajo? O sea, en ese sentido, el cómo es como el elemento previo, ¿cierto? Ahora, luego viene otro cómo que es posterior, o sea, ¿cómo hago que eso que ya seleccionamos, cuando ya tú tienes que es el documento del programa, ¿cierto? ¿Cómo va a viajar esto al contexto pedagógico? ¿Cómo va a viajar al contexto pedagógico? Entonces ya esa es una tarea de la pedagogía, no del currículo. Si Gracias. tienes... Gracias. Sí, Angélica.
¿Hay comentarios adicionales, puntos de vista? Yo creo que tiene que haber muchos puntos de vista, porque por todas las lecturas que hice de las tareas, me pareció muy interesante pues cada una de las reflexiones, ¿no? Hay de diferentes niveles, hay unas holísticas, hay otras centradas en aspectos muy puntuales, hay otras que retoman a los autores, ¿no? Hay otras que entran a analizar un poquito el discurso curricular o la definición de currículo de las universidades, por ejemplo, la UTN, había básicamente dos, encontré UCR y UTN, ¿no? María Jesús. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. La primera fue una frase que usted dijo, que el currículum es arbitrario. Entonces, o sea, cuando estamos haciendo un diseño, estamos tomando decisiones arbitrariamente. Estamos haciendo una selección de la cultura. Y como decía usted, que va a incluir lo de que decía Alicia de Alba, elementos culturales y elementos, ¿cómo era? Reguladores, creo que era la palabra, o normativos, para definir cómo se va a formar esa persona, ¿verdad? En X campo. Entonces me deja como esa gran inquietud, porque hay autores que dicen que hay que involucrar al estudiante de cierta manera, pero nuestra decisión es muy arbitraria, o sea, estamos haciendo un currículum para alguien que no estamos conociendo. Claro, por eso fíjate que uno de los planteamientos que he hecho es que el currículo, o sea, el proceso de selección, ¿no? Debiera ser un proceso participativo, democrático, horizontal, que involucre diferentes actores, ¿ya? O sea, un proceso plural, que haya pluralidad de puntos de vista. ¿Para qué? Para que eso que puede ser arbitrario se vuelva consensuado. ¿Ya? Para eso que de una u otra manera, digamos, puede o no puede estar en las expectativas de unos y otros, pues entre a ser parte del consenso, ¿no? Entonces, eso sería un currículo democrático. Un currículo democrático no es un currículo arbitrario. Entonces, puede participar el estudiante. ¿Por qué no puede participar el estudiante? ¿Por qué no pueden participar ciertos actores especializados? ¿Ya? Sobre todo hoy, digamos, cuando los grandes problemas requieren el concierto de muchos participantes que aporten a su solución. ¿Ven? Sí, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, don Mario. Y ahora le damos la palabra a la compañera Magali. A Gutiérrez. Sí, señor. Buenas noches. Gutiérrez, pero es Gutiérrez, Gutiérrez, ¿y el nombre? Magali. Magalis. Sí, señor. Yo, en el transcurrir de la clase pasada y esta, si hago un entramado con lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Se hablaba de que debemos de llegar a que el currículum sea un diálogo, una conversación, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, eso era de lo que habíamos hablado, una conversación curricular. Sí. Entonces yo me voy a que sea un diálogo curricular. Y hoy se pone sobre la mesa que la disciplina, que la disciplina no es un currículum, pero bien un currículum, pero el currículum es de una disciplina. Entonces, en este recorrido del diálogo y con las nuevas tendencias en lo que se están planteando, en que se sustentan los planes de estudio,
está lo transdisciplinar y lo multidisciplinar. Desde esa perspectiva, entonces yo diría, ¿cuál sería el currículum desde esta perspectiva? Si yo me quedo en algo disciplinar. Mira, ¿Cómo propongo un currículum que contemple todo lo trans y disciplinar? Porque en el momento de seleccionar y organizar, están, y bien lo decían las lecturas en esa selección y organización, en cursos. Hay una organización de cursos. Y entonces hay cursos que no son cursos disciplinarios, sino encuentros de cursos en módulos donde se encuentran las disciplinas dialogando. Y entonces el currículum, eso sería... sí, hay que distinguir, Magali, como dos campos, ¿cierto? El campo de producción del conocimiento, y en el campo de producción del conocimiento está ocurriendo desde más o menos mediados de la década de los años 50 una transformación vertiginosa del conocimiento disciplinario. Allí están los autores que pues vale la pena mencionar de carrera. Por ejemplo, Michael Gibbons, quien escribió sobre la pertinencia de la educación para el siglo XXI y luego escribió con otros autores un libro sobre la nueva producción del conocimiento. Está Matei Dogan, que nos habla de la interdisciplinariedad. Está Nicolesco, que nos habla de la transdisciplinariedad. Está Tony Becker, quien hace una crítica severa a las disciplinas en su famoso libro Tribus y Territorios Académicos, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de literatura. Está el famoso informe de Lyotard, ¿no?, que plantea cambios profundos en la naturaleza del conocimiento, en su famoso informe sobre el saber, ¿no? O sea, hay toda una gama de posiciones que está, pues, toda la teoría de la complejidad de Morán, ¿cierto?, que está planteando algo supremamente interesante. Dice que los problemas son todos los días más complejos, más globales, pero la enseñanza en la escuela es todos los días más reducida a la disciplina, digamos, ¿no? Entonces, esa tensión creada alrededor de las disciplinas es diferente de lo que se produce en el currículo, porque tú tienes en este campo, el campo de producción de conocimiento, ahí están las disciplinas. En el currículo que tú estás trabajando en la universidad, o sea, en un plan de estudios, ¿no?, que es una propuesta donde hay un currículo, eso no son disciplinas. Eso es el currículo que pertenece al orden de conocimientos que vienen de las disciplinas. Viajaron, ¿no? Viajaron de las disciplinas y una pequeña porcioncita llegó al currículo, ¿ya? Inclusive, yo siempre he pensado que es como una especie de contrasentido decir currículo interdisciplinario, porque en el fondo el currículo es integrado o no integrado. Disciplinario corresponde al campo de la disciplina, o interdisciplinario o transdisciplinario. Pero por eso, por ejemplo, cuando hablamos en materia curricular, no hablamos de transdisciplinariedad, sino de transversalidad. Hablamos de transversalidad, no hay un currículo transdisciplinario, hay un currículo que recupera contenidos transdisciplinarios, viajan y se expresan en problemas, en casos, en situaciones, en proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una cosa es el medio ambiente como un problema macroscópico de orden global que discuten las grandes agencias, ¿no?, internacionales, los organismos nacionales, las ONG,
O sea, todo el mundo que está pensando el tema del calentamiento global, y otra cosa es el calentamiento global como un tema curricular. ¿Me explico? Otra cosa es que ese tema curricular lo convirtamos en un trampolín para pensar lo que está ocurriendo en el planeta. ¿Ves? Pero una cosa, por eso te digo, una cosa es el tema del calentamiento global y otra cosa es el tema curricular que se llama calentamiento global. Si, por ejemplo, el calentamiento global yo lo incluyo como un contenido curricular, ese contenido curricular debiera conducir a una práctica pedagógica participativa, donde hubiera el diálogo, la discusión, el análisis con diferentes actores, ¿no? Poder conocer qué está ocurriendo en el planeta, esa sería un trampolín a conocer, a empezar a producir ideas sobre el calentamiento global. Pero en sí mismo como tema no. Entre otras cosas porque ha sido reducido. Mira tú, la UNESCO propone unos temas transversales, ¿cierto? Unos ejes transversales y unos temas transversales. Pero eso, dicen, es un componente adicional a los currículos centrados en asignaturas que representan la disciplinaridad existente todavía. No sé si me explico, Margarita. Si vamos a plantear... Sí, claro que se vamos a hacer- explica, porque yo entro en una vamos a ver, en una contradicción, sino una serie de cuestionamientos, porque Sí, a ver. mi disciplina base es preescolar, educación inicial. ¿Cómo? En ciertas contradicciones y incertidumbres, porque mi disciplina base es la educación inicial, y ahí no es disciplinar. La otra vez usted tomaba y hacía un comentario. ¿La disciplina? Educación inicial. Sí, por eso. Mi base. Entonces, no es, yo en el momento de formación no es por va a ir a ciencias, va a ir a estudios, sino es de una manera integrada. Sí, es una formación integrada. Es una Es formación correcto. integrada. El currículo es un Pero currículo llevarlo eso hacia planos universitarios entra, no es imposible, pero sí es una gran discusión. ¿Verdad? No es discutible, ¿pero qué? No es imposible, pero es una gran discusión de manera tal de que puedan entender que las disciplinas pueden dialogar y que no hay supremacía entre una y otra. Entonces, es interesante. Claro, sí, es probable, es probable. Yo conozco, generalmente, mira, la Universidad Latinoamericana está dividida en campus, ¿cierto? Está dividida en campus que son físicos. Cada campus físico está aislado uno del otro. Y cada campo físico es una especie de hacienda donde habitan unos docentes que se están dedicados exclusivamente a investigar y a enseñar su campo de conocimiento. ¿Ya? Eso es, o sea, los límites físicos son una expresión de los límites simbólicos entre las disciplinas. Si tú piensas, por ejemplo, la departamentalización en una universidad, la departamentalización que representa comunidades académicas disciplinarias, es una permanente lucha por la hegemonía, por el poder, quién es más importante, la matemática o la física, ¿no? Y por allá está la última que llaman la espectadora, que es la biología, ¿no? Que ocupa un estatus más bajo en el campo disciplinario, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí están los investigadores. Entonces, eso se traduce en las asignaturas, física, química, biología y matemáticas. Y cada una tiene su estatus. A una le asignan 4 horas, a otra 3 horas, a otra 2 horas. ¿Por qué? Porque el currículo está representando esas relaciones de poder en el conocimiento recontextualizado de las disciplinas. Y está creando un sentido de jerarquía, ¿no? Por eso los estudiantes distinguen entre lo importante y lo no importante, entre lo pertinente y lo no pertinente, entre las materias duras y las materias blandas, por ejemplo. Esas son las estratificaciones que están dentro de esos currículos, que están encasillados, ¿no? Que están cerrados a espacios reducidos,
donde cada espacio es mi territorio, tu territorio, su territorio curricular, ¿sí? Muchas Flor, gracias. Hola, buenas noches. hola Flor. Bueno, hay una cuestión que me ha quedado haciendo eco desde la primera sesión de la semana pasada y es en relación al conceptualizar el currículum como una cosa viva, que me parece fascinante, porque al ser en cierta forma una cosa viva, pues está en constante transformación, ¿no? No es estática. Y es gracioso porque... Viva metafóricamente, ¿no? Claro, por supuesto, pero que nosotros como personas en la hora de construir, ¿verdad? Un plan de estudios o lo que sea, nosotros estamos creando ese currículum, pero es como que no, pero que llega un momento en que adquiere vida propia y nos rige y nos dirige y es como que perdemos de vista que nosotros como en el ejercicio cotidiano y en el ejercicio reflexivo, no solo desde la docencia, sino desde los diferentes niveles del proceso, ¿verdad? De la educación misma, estamos haciendo y tenemos la posibilidad de transformar ese currículo. Pero eso implica entonces que en nuestro proceso formativo necesitamos formarnos en una actitud de cuestionamiento, o sea, estar en una constante formación para cuestionar lo aprendido que de alguna manera nos permita posteriormente transformar, ¿verdad? Porque de repente, bueno, mi formación base es en psicología y la experiencia que yo tuve en mi escuela es que pasamos en un puro pleito todo el tiempo, ¿verdad? Entre los diferentes paradigmas y eso hace que la formación sea como muy rica y muy dinámica, pero no sucede lo mismo en otras escuelas, por lo menos de lo que he visto, y es necesario como retomar esta idea de yo construyo currículum, no es una cosa externa a mí, yo también lo estoy haciendo, y tener la posibilidad, o sea, es un asunto que de nuestra formación necesitamos integrar en la actitud para tener la capacidad de transformar, porque si no, entonces nos volvemos simplemente reproductores y defensoras de una cosa que al final de cuentas es, ¿cómo se diría? Como se debilita con el tiempo. O sea, uno plantea un plan de estudios o un programa y en el momento en que empieza a ejecutar ese programa ya está obsoleto en cierto modo, porque ya no pertenece al momento en que fue concebido. Y cuando lo ejecutamos se nos olvida que eso es así. Entonces, de repente nos encontramos defendiendo a capa y espada algo que en sí mismo, en su naturaleza, debería, o sea, su naturaleza misma debería ser la transformación por sí mismo. Entonces, no sé, me parece como muy valioso el retomar como en este ejercicio que estamos haciendo, en este proceso formativo, esa idea de la cosa viva, ¿verdad? De la vida del currículum como un elemento de reto y de transformación en el quehacer cotidiano. Entonces, Sí, no sé. podríamos decir que es dinámico, ¿no? O sea, esa metáfora, digamos, de lo vivo es dinámico. O sea, que no, desafortunadamente, fíjate, Flor, que en la universidad, que es la que debiera estar más al ritmo, digamos, de los cambios, ¿no? Y estar anticipando los cambios. O sea, la universidad debiera ser una institución anticipatoria, ¿eh? Centrada en la prospectiva. Generalmente los currículos son retrospectivos. Entonces, como tú decías, digamos, un currículo termina fosilizándose porque a veces una institución hace una reforma curricular, ¿no? Por ahí cada 6, 7 años. Y en 7 años el conocimiento ha cambiado vertiginosamente. ¿No? Entonces, esa dinámica, ¿no? Permitiría, por ejemplo, que los espacios curriculares, o sea, esos espacios que se van a llenar de contenido como una botella, digamos que yo voy a llenar, podrían llenarse con diferentes problemáticas contextuales, con diferentes problemáticas epistémicas, ¿sí? Ya en los posgrados se está estilando eso. En los posgrados, desafortunadamente, donde se dice, por ejemplo, seminario 1, seminario 2, seminario 3. Y allí se seleccionan problemas relevantes y pertinentes
muchas veces con los estudiantes, conozco algunas universidades donde lo hacen, ¿ya? Y el contenido de ese seminario, que es un contenido curricular, es un contenido totalmente dinámico, ¿ya? Al año siguiente o a la promoción siguiente cambian esos contenidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la relevancia del proceso. Además, porque esos contenidos debieran tener un vínculo con el estudiante en términos de intereses, expectativas, perspectivas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, como bien lo dices tú, un estudiante no puede estar 5 años y a los 5 años el conocimiento ha cambiado profundamente, las prácticas han cambiado profundamente y él tiene un currículo, ha pasado por un currículo durante 5 años, ¿no? Que no se modifica. Yo sí creo que lo que tú planteas alrededor de la dinámica, digamos, ¿no? Del currículo es bien importante. Y eso lo debieran adoptar las universidades, ¿no? Sí, sí, es como el reto. Y Ese yo es creo el que un reto. ejercicio con este curso como este, pues de repente nos Exactamente. pone de frente al reto. Muchísimas gracias, muy bien. ¿Alguien más que desee compartir sus impresiones? ¿Cuántos participantes hay en este momento, Carlos? ¿No sabes? 54. 54. Si me permiten. Ah, bueno, ahí va Jerry. Adelante, María Jesús. Es que voy a aprovechar que la pulguilla mía anda por allá. Es que hay una cosa que me dejó con una gran inquietud porque se está diciendo cómo se recontextualiza el currículo. Entonces, tenemos, como usted nos dio el ejemplo, el libro, aquí está el currículo. El profesor lo interpreta, lo baja a los estudiantes. Entonces, la interpretación que hace el profesor es una recontextualización. Los estudiantes escuchan al profe, lo recontextualizan y luego lo aprenden, ¿verdad? Entonces hay como un proceso ahí de absorción, ¿verdad? Entonces me quedé así como de cómo es ese fenómeno que nos está pasando en este momento con usted, porque usted nos está haciendo una súper síntesis de muchos autores, su recontextualización que hace de muchos autores y cómo al final nosotros lo vamos a llevar a la práctica, ¿verdad? Es un proceso realmente que lleva... A veces María Jesús, el currículo entra en la comunicación pedagógica, ¿cierto? Esos contenidos se vuelven objeto de comunicación pedagógica. ¿Cuál es el gran problema? Que esa comunicación pedagógica es comunicación distorsionada muchas veces. ¿Eh? Y entonces opera una distorsión a veces del profesor al estudiante y el estudiante termina distorsionando lo que fue en su origen un conocimiento que se produjo en el campo de producción disciplinario o en el campo de producción del conocimiento. Yo prefiero decir campo de producción de conocimiento. ¿Por qué? Porque hoy día el campo de producción de conocimiento es plural, es pluralista. Las disciplinas han entrado en cierto debilitamiento de sus fronteras, ¿ya? Y ese debilitamiento de las fronteras ha dado origen, como dicen muchos autores, a que en sus resquicios surjan nuevos campos. El campo de estudios de género, el campo de estudios culturales, el campo de estudios ambientales, el campo de estudios de la comunicación. O sea, todos esos nuevos campos que han ido surgiendo, ¿no? Son campos que no tienen un reconocimiento disciplinario, se apoyan en las disciplinas, pero son nuevos discursos. Y esos nuevos discursos no reclaman una identidad disciplinaria. Cuando tú lees el discurso del género, vas a encontrar que en el discurso del género, ¿no? Hay psicoanálisis, hay derecho, hay sociología, hay antropología, y ninguna de las autoras que escriben sobre el género, ¿no? Está diciendo, este es un discurso sociológico, este es antropológico, no. ¿Ven? Entre otras cosas porque en el campo de las ciencias sociales los límites se han debilitado demasiado, casi que uno
tendría que decir que los límites han conducido a que el campo de las ciencias sociales se unifique. Ya Wallerstein, en su famoso libro Abrir las ciencias sociales, decía que era tal el grado de deterioro de esos límites que ya uno tenía que empezar a pensar de una manera interdisciplinaria, no transdisciplinaria. Él lo decía inicialmente interdisciplinaria. Y decía, en términos académicos, un docente debe pertenecer por lo menos a 2 departamentos para que escuche 2 lenguajes, 2 tipos de conceptos, interactúe con 2 campos. Ese es el aspecto central, digamos, de la manera, digamos, como hoy día los campos de conocimiento, los campos de producción de conocimiento han ido desbordando lentamente la producción disciplinaria. Muchas gracias. Don Mario, ¿Sí? quizás complementario un poquito de esto que desarrollaba ahora, porque me parece interesante esa reflexión que plantea de lo disciplinario y lo interdisciplinario, y un poco esta visión que usted plantea dentro del currículum como esa microcélula que hace evidente una parte de lo que hay en ciertas disciplinas que construyen ese otro gran currículum. Pero ahí quizás para que usted me corrija o me ayude a complementar la visión, creo que de alguna otra manera eso no exenta que desde algún espacio, y eso lo planteaba ahorita usted cuando plantea el tema de que un académico al menos participe de 2 áreas o de 2 escuelas, por ponerlo en nuestros casos, en el sentido de que se debe de cuidar de alguna otra forma la generación de conocimiento para esas disciplinas, y eso tiene que existir en un diálogo que no necesariamente es el que desarrolla el currículum. El currículum viene a desarrollar una propuesta para una formación o para una construcción en X ámbito que es para el que fue pensado yo, y muy probablemente, tal y como usted lo ha planteado también, es en un conjunto de interrelaciones que no son solamente desde un ámbito, sino desde un conjunto. Esto también me lleva a la inquietud, a algo que la compañera del área de psicología también planteaba, y es cómo a veces también esto que usted dejó entrever de las instituciones, eso de los campus, de las facultades y demás, a veces necesitamos revisarnos en términos de las normas que le hemos generado para la construcción del currículum, el permitir o no que cada cierto tiempo yo actualice o no algo que doy dentro de un curso, o el cómo hago para hacer efectiva la construcción de una propuesta curricular. Esos a veces se vuelven en procesos excesivamente rígidos, creo, que requieren que a la luz de estos planteamientos las instituciones entremos a revisar qué es o no posible actualizar y refrescar, porque de lo contrario seguimos volviendo cada vez más obsoletas esas ofertas curriculares. Entonces, un poco por el lado de la necesaria construcción de conocimiento que usted plantea, bueno, aunque sea en el género, pero hay un grupo de personas que lo piensan en la temática de género y luego de ahí se construyen propuestas curriculares para la formación en otros ámbitos, y también en términos de lo normativo de las instituciones y cómo se organizan y visualizan la vida o la generación o vivencia del currículum al interno del desarrollo de esas propuestas. Mira, yo pienso que una de las formas de transformar las relaciones de aislamiento que se dan en el mundo académico en la universidad sería introducir la investigación socializada y participativa, digamos, donde los proyectos no sean de una unidad académica, sino donde los proyectos sean proyectos transversales a diferentes unidades académicas. Entre otras cosas porque hoy día ya no se puede dar respuesta desde una sola disciplina, ¿no?, a los problemas cruciales de la humanidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto en términos curriculares? Que si estamos haciendo énfasis en el campo de producción de conocimiento, en el campo de la investigación, en una investigación socializada, participativa, digamos, ¿no?, plural, donde sus actores sean plurales y provenientes de diferentes campos, en el currículo, ya
en el proceso, digamos, de selección de esos contenidos, la selección de esos contenidos debiera ser también, primero, por actores plurales. Y segundo, esos contenidos debieran ser integrados, articulados, conectados los unos de los otros. ¿Ya? Por eso fíjate que más adelante voy a trabajar un poquito ese tema. El concepto de rizoma, el concepto de rizoma que plantea Deleuze y Guattari, ¿no? En uno de sus libros donde se desarrolla el tema es en 1000 mesetas, se llama 1000 mesetas, se llama el libro. La metáfora del rizoma es la metáfora de la horizontalidad, donde los tallos que van surgiendo crecen autónomamente, pero están conectados entre sí. No hay jerarquías. Entonces, algunos autores, digamos, han recontextualizado estas ideas y generado lo que se denomina el currículo rizomático. ¿Qué es el currículo rizomático? Es aquel currículo donde los contenidos entran en una relación horizontal con otros contenidos y no hay jerarquía de los contenidos. Es que mira, el primer gran problema que es perverso es la jerarquización de los contenidos en las unidades de tiempo. ¿Por qué unas materias tienen 5 horas y por qué otras tienen 3? ¿Qué significa eso? En términos de poderes, en términos de jerarquía, en términos de la percepción que internalizan los estudiantes de esa diferencia entre 5 y 3. ¿Ves? Creo que entonces, o sea, no se trata de subvertir el orden curricular, se trata de, como dices tú, construir un nuevo orden curricular, y lo que decía la colega anterior, Ana, ¿era? Sí. Construir un orden curricular donde la horizontalidad sea fundamental. ¿Para qué? Para que los contenidos, haya convergencia de contenidos alrededor de un problema, alrededor de una idea, alrededor de una situación que nos aqueja, alrededor de un contexto. O sea, que hayan ideas, ¿no? Ideas nucleadoras que permiten, digamos, que horizontalmente entren los contenidos no a competir, sino a participar de una solución. ¿Eh? Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el discurso del género hoy día, ¿no? Por eso el concepto de trans es muy importante, porque el trans presupone la hibridez. O sea, el trans no presupone límites. ¿Eh? Una persona del género trans, digamos, transgénero, es una persona que no puede uno definir los límites. ¿Ya? Hay que apelar a otras categorías culturales para poder establecer esa relación, ¿no? De esa nueva identidad. Lo mismo sucede en el campo. Haz de cuenta que si aplicamos esa metáfora rizomática, es como si cada tallito que creciera es un nuevo concepto que está articulado a otros conceptos, pero que es autónomo. Porque como dice Deleuze, los conceptos no son unívocos, los conceptos están relacionados. Todo concepto presupone otros conceptos. Lo mismo sucedería entonces en el caso del conocimiento en el currículo. Este conocimiento presupone estos y estos otros. Y eso permitiría una pluralidad, una integración, una conexión entre los diferentes conocimientos del currículo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. A manera de cierre, antes de darle el pase a mi compañero Johnny para el cierre, resaltar tal vez el comentario en el chat sobre la importancia de involucrar estudiantes y comunidad para el diseño y ejecución del currículo. Entonces, para dar el cierre a la sesión de hoy, le doy la palabra a mi compañero Johnny. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, compañeros. Muy enriquecedor, como siempre, las palabras de don Mario el día de hoy, que nos ha dejado una gran enseñanza, comenzando por una expresión que hizo al principio, que el currículum es la expresión microscópica de una disciplina.
algo que hizo ruido en toda la comunidad cuando comenzamos a hablar de la disciplinaridad, la transdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, y entonces evidentemente muchos de nosotros ya acostumbrados a ese timbre de voz donde teníamos claro, creíamos nosotros que era la disciplina, claro, lo que eran las tipologías o los enfoques, nos comenzamos a cuestionar un nuevo paradigma. Es aquí donde comienzan a surgir algunos conceptos como lo intrínseco y lo extrínseco, y dentro de lo intrínseco la deliberación, la participación democrática, el cual establece la común unión de las diferentes agentes o agencias que organizan el currículum, el diálogo, la participación, y esto nos lleva ya a lo que Mario nos establecía en esos primeros 5 puntos de la tipología del currículum: el proceso de desarrollo cognitivo, entre paréntesis, desde una visión psicológica, el currículum como tecnología, entre paréntesis, la vista del conductismo en ese proceso, la reconstrucción social, igualmente el racionalismo académico y por último el currículum autoformativo. Esto nos dio a pie entonces ver el propósito de este currículum, donde nos dio muy atinadamente esos pasos que iban de una forma ascendente, si podríamos verlo así, un currículum que partía de una disciplina, que partía desde el desarrollo del currículum hacia el docente, hacia el estudiante y hacia el proceso de evaluación. Evidentemente, todo esto nos lleva a nosotros a establecer esos diferentes tipos o elementos del currículum que nos daba desde el currículum formal, el currículum real, y evidentemente algunos otros elementos como el currículum oculto que nos daba esa simbología o esas formas de identidad que se iban descubriendo y que no estaban evidentemente prescritos como tal. A partir de esa realidad nos pone esa perspectiva de diferentes autores, muy enriquecedor de toda esa gama de autores que realmente ya desde el principio comienzo a apuntarlos y digo, no, mejor veo la grabación porque Mario ya me dejó atrás. Desde ya el número 5, número 6 de autor, dije ya no puedo escribir más, voy a buscar los libros, más bien para autoformarme en ese proceso. Posner, que él menciona en eso, y que por cierto estuve como loco buscando en qué página del libro de Posner que usted mencionaba por acá, ¿verdad? Se encontraba la última diapositiva donde nos daba un currículum oficial, operativo, oculto, nulo y adicional. Es aquí donde nos queda la tarea a nosotros de seguir leyendo, de seguir analizando, seguir como comunidad aprendiente, reflexionando entre nosotros, no solamente ya desde una visión académica, sino también desde una visión personal. ¿Qué tipo de currículum recibimos? ¿Qué tipo de currículum podemos desarrollar desde esta nueva perspectiva? Y como decían algunos compañeros y compañeras, ya no buscar el qué, sino el cómo y el para qué del currículum. Muchas gracias, don Mario. Excelente la exposición del día. Ya para concluir, en la próxima sesión vamos a comenzar distinguiendo el currículo como sustantivo, como nombre, y el currículo como complemento. O sea, gramaticalmente un complemento incluye la preposición de, ¿cierto? ¿Ya? O como adjetivo. Entonces, ¿qué diferencia entre currículo y curricular? Y cómo eso tiene que ver con diferentes planos. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, gracias a usted, Manuel. Muchísimas gracias a todos. De esta manera, entonces, finalizamos esta segunda sesión sincrónica y nos vemos la próxima semana. Que disfruten mucho el tema 2 y que sea material muy enriquecedor para su crecimiento profesional. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas Gracias, noches. buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.